lo que hemos acordado es tener 15 minutos de, por exposición, o 20, digamos, depende. Eh, eh, el tema es que podamos tener tiempo de intercambio, digamos, ¿no? Es decir, es esta la idea. Así que bueno, entonces el orden sería este orden, digamos. Primero, Daniel Estefano Salazar Urbina, de Perú. Bienvenido al encuentro. Nos va a hablar de informatización de la relación de trabajo y confianza laboral en el Perú ante tiempos del COVID-19. Después de Estefano, vendrá la presentación del grupo de Daniel. Y por último, bueno, Vanessa. Bueno, comenzamos entonces con Estefano, con Daniel Estefano. Correcto. Sí. Correcto. Muy bien. Ante todo, muy buenos días con los presentes. Me presento, soy Daniel Estefano Salazar Urbina y en esta oportunidad procederé a... No te escucho. De tiempos. Debemos tener en cuenta que en el marco actual tenemos un fenómeno pandémico como lo es el COVID-19. Ha incidido en diversas aristas de la sociedad, como lo es operaciones de banca y finanzas, operaciones contractuales, operaciones de gestión pública, así como también el ámbito laboral, que justamente ha sido uno de los más afectados por la pandemia. ¿Esto por qué? Porque la regla general era una prestación física de labores por parte justamente de los trabajadores en su centro laboral, con una prestación física. Pero a raíz de la pandemia del COVID-19, esa regla general ha variado, con lo cual ahora la prestación de labores se hace mediante medios informáticos y desde un centro de labores que viene a ser la casa, el domicilio del trabajador. Correcto. Si bien es cierto que esta es la regla general, ello se ha posibilitado en un sector porque existían ciertos sectores del ámbito empresarial como el sector público que ya disponían de las tecnologías de la información y la comunicación que viabilizaban realizar tal prestación mediante medios informáticos. Pero ahora colocándonos en el otro lado, esto es los sectores del ámbito empresarial o del ámbito público que a lo mejor no estaban preparadas o no tenían estos medios informáticos con anterioridad a la pandemia, sin duda alguna, este traslado, esta variación de prestación física a una prestación mediante medios informáticos exclusivamente, sin duda alguna, ha supuesto un reto, un amplio desafío en su desarrollo en la actualidad. Pero ahora bien, suponiendo que este último sector que mencioné no tuviera ese problema para llevar a cabo la prestación de labores mediante los medios informáticos, no tuviera ese problema, el reto o el desafío en todo caso sería verificar cómo es de que en el marco de una prestación informática de labores se cumplen con los derechos y con las obligaciones a comparación de si estuviéramos en una relación ordinaria de trabajo. Esto es una prestación física. En otras palabras, garantizar de que se cumplan tanto los derechos, que se resguarden los derechos del trabajador, como también los empleadores cumplan con sus obligaciones debidas, que haya esa paridad entre prestación física para con prestación informática. Y justamente, ¿cuál es el instrumento que nos permite garantizar esa equiparación entre una u otra situación? Es lo que viene a ser el denominado compliance laboral. Y justamente son estos aspectos los que voy a tratar en mi ponencia. El primero, justamente, desarrollar la informatización de la relación laboral para luego abordar lo que es el compliance laboral como mecanismo de cumplimiento de derechos y obligaciones en este marco de informatización de la relación laboral. En principio, vamos a introducirnos un poco cómo es entendido ello en el ámbito peruano. En el ordenamiento jurídico peruano, se entiende justamente que una relación laboral, un vínculo laboral, implica un vínculo jurídico, económico entre dos partes. Por un lado, un trabajador que pone a disposición de otro sujeto, que es el empleador,
su mano de obra, su fuerza para llevar a cabo una determinada actividad, un determinado acto que justamente va a generar un provecho, un beneficio a un empleador, que es el segundo actor. Son los dos actores claves en un marco de una relación laboral. Pero como se sabe, por lo general se ha dado la situación, la tendencia, que el empleador esté en una posición más favorecida que el propio trabajador, por lo cual justamente se ha generado el derecho laboral a fin de brindar tutela a este trabajador en aras de colocarlo en equiparación para con su empleador. De ahí que de esta definición justamente se rescatan algunos aspectos esenciales. Por ejemplo, en el marco del ordenamiento jurídico peruano se recogen algunos principios esenciales para todo trabajador. El tema de la igualdad de oportunidades sin discriminación. 2, la irrenunciabilidad de derechos, ya sea que provengan de la Constitución Política del Perú, de una ley o de un convenio colectivo de trabajo. Y tercero, el famoso principio protector del trabajador, del derecho justamente del trabajo. También se habla de fuentes, como lo son la Constitución, la ley, las normas legales, infralegales, los convenios colectivos de trabajo, etcétera. Los aspectos hasta aquí reseñados sustentan el marco normativo o los aspectos más elementales de una relación laboral en condiciones de normalidad. Pero ahora bien, esto es claro que también ha tenido cierta interacción con las famosas tecnologías de la información y la comunicación y que viene a ser el antecedente de la informatización del vínculo de trabajo. En específico, podemos detectar que las TIC para con el ámbito laboral han influenciado en variados campos. Uno de ellos puede ser la economía de costes, otro puede ser la variación en las tendencias de las técnicas ordinarias de la relación laboral, otro es los cambios en la infraestructura de llevar a cabo las labores de trabajo y en general la forma de cómo generar ese valor, esa productividad esperada en el sector justamente empresarial o público en donde se desarrolle la relación laboral. Como correlato de esta aparición de las TIC, se ha generado una cierta tendencia. Esto es de que las empresas o el sector público lo que buscan justamente es generar ese ámbito de productividad, de beneficio, al mismo tiempo que no se pierda esa calidad, esa eficacia, esa eficiencia por parte de la mano de obra que pone a disposición esta fuerza de trabajo. ¿Esto qué ha generado? Que aquellos actores, que aquellos trabajadores que a lo mejor no tienen un conocimiento claro por parte de las tecnologías de la información y la comunicación, se vean relegados en poder mantener sus puestos de trabajo, mantener justamente su plaza, su posición en el centro laboral, en tanto que aquellos actores que están familiarizados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han mantenido justamente su posición, incluso incrementando, aumentando, mejorando su posición en el sector justamente de trabajo, en el empresarial, por ejemplo. Y es ante esta situación que también se ha generado detectar unos campos inapropiados en donde las TIC pueden vulnerar justamente al trabajador. Uno de ellos viene a ser la cualificación, que es el que acabo de mencionar. Se considera que los trabajadores más cualificados son aquellos que justamente tienen un conocimiento claro y certero sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo la relación laboral, en tanto que aquellos trabajadores que no tienen este conocimiento certero sobre el uso de las TIC van a ser justamente desplazados o incluso justamente en eventual momento removidos del centro laboral respectivo. Otro es el tema de la seguridad social en las actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que como sabemos, la seguridad social implica ese ámbito de protección al trabajador en el desarrollo de sus actividades. Y si para llevar a cabo el desarrollo de la relación laboral se utilizan medios informáticos como los correos, los móviles, los fax, el correo electrónico, entre otros medios que en general puedan justamente estén vinculados con las tecnologías de la información y la comunicación, en algún momento esto puede generar una especie de vulneración al ámbito de la intimidad, de la protección del propio trabajador.
Un tercer ámbito es el tema de la atipicidad del vínculo laboral, porque ante el auge progresivo de de las TICs en el marco del vínculo laboral, lo que justamente se genera es de que ello también quiera trasladarse a las nuevas formas de relación laboral. Por ejemplo, ya sea las pasantías, los programas de prácticas, los trabajos en multitud u otros. Y eso justamente que puede conllevar en algún momento a que se den atipicidades en la relación laboral. Esto es que la relación laboral por lo general debe ser subordinada, remunerada y por cuenta ajena. Pero debido a esta situación puede generar una tipicidad. Esto es que el trabajo ya no sea subordinado, ya no sea remunerado, ya no sea por cuenta ajena, entre otros supuestos. Y lo último es que también puede afectar derechos fundamentales de todo individuo, de todo ser humano, como justamente puede ser la dignidad y la intimidad del trabajador en general. Habiendo descrito este marco general, ahora paso justamente a lo que viene a ser cómo incidido el tema del teletrabajo y el trabajo remoto en el país. El teletrabajo en concreto viene a ser entendido como una forma de prestación a distancia y no presencial, ya sea de carácter temporal o permanente, empleado a través del uso de las TIC, que puede ser teléfono, fax, correo electrónico, video, conferencia, etcétera, y siempre cumpliendo con aspectos claves como lo que viene a ser que el teletrabajador es una persona natural, no puede ser jurídica, y que el ejercicio de la labor por el trabajador se lleva a cabo en condiciones de subordinación a fin de velar que el trabajo sea por cuenta ajena y subordinado, objeto de resguardo del derecho laboral. Y justamente en el ámbito peruano, el teletrabajo anteriormente estaba regulado por la Ley 30036 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 009-2015-TR. Pero en mayo de este año, en el Perú, se ha aprobado justamente por parte del Congreso de la República un bosquejo normativo a través del cual se deroga esta ley de trabajo que acabo de mencionar, esta ley de teletrabajo, a fin justamente de crear un nuevo marco normativo que regule el teletrabajo en el Perú, el teletrabajo en el país, que entre sus diversas disposiciones, lo más resaltante que me gustaría compartir es la regulación de este derecho fundamental a la desconexión digital. ¿Qué implica este derecho fundamental a la desconexión digital? Que los trabajadores fuera del horario de trabajo tienen el derecho de desvincularse o desconectarse, valga la redundancia, de los medios informáticos a los cuales está conectado para llevar a cabo su labor, ya sea su computadora, sea su correo electrónico. Por ejemplo, si el trabajador tiene labores desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el trabajador luego de las 4 de la tarde tiene el derecho a desconectarse de ese correo y el empleador bajo ningún supuesto puede justamente requerir a ese trabajador que se conecte a sus labores, al correo electrónico, por ejemplo, más allá de ese horario de las 4 de la tarde. En tanto que lo que es el trabajo remoto en nuestro país, en el Perú, se ha dado justamente como una figura surgida, contemporánea, a raíz justamente de la pandemia del COVID-19 y que en concreto comenzó sus cimientos normativos en el Decreto Supremo 010-2020-TR y el Decreto de Urgencia 026-2020. La diferencia entre el trabajo remoto para con el teletrabajo en nuestro país recae en que la prestación de labores en todos los casos se va a dar en el domicilio del trabajador, mientras que en el teletrabajo puede darse una concertación entre empleador para con trabajador para acordar el teletrabajo. El trabajo remoto obedece a la sola facultad discrecional del empleador a fin justamente que se lleve a cabo. El trabajo remoto no puede ser reconvertido a trabajo presencial, a diferencia justamente de lo que puede ser el teletrabajo. Y finalmente, el trabajo remoto en el país única y exclusivamente estará permitido en tanto dure la emergencia sanitaria declarada en el Perú, en este caso, en tanto que el teletrabajo es una figura que puede llegar a ser indefinida. Estas son básicamente las diferencias entre uno y otro, y ahora paso a lo que es el compliance laboral. El compliance laboral o los programas de cumplimiento laboral, por lo general en el país, están asociados a lo que es
el compliance penal o el compliance de libre competencia. Cuando en el Perú justamente hablamos de compliance, se habla de compliance penal o de libre competencia. Pero también es cierto que existen otras figuras de compliance, otras figuras de programas de cumplimiento, como lo viene a ser justamente el tema del derecho laboral, que a lo mejor en el Perú no ha sido tan desarrollado a nivel doctrinario o jurisprudencial, pero que en otros ámbitos normativos comparados, sin duda alguna, ha tenido un mayor desarrollo estructurado. Pero básicamente, ¿qué implica el compliance laboral? Un conjunto de procedimientos y sistemas de control interno por parte de la propia entidad bajo la supervisión de un oficial de cumplimiento cuya finalidad es garantizar que se estén llevando a cabo en tiempo y en la forma debida las obligaciones en materia de prevención, vigilancia y control respecto de toda obligación y o derecho al interior de una organización o empresa. La finalidad de estos programas de cumplimiento en concreto es prevenir incumplimientos a la normativa socio-laboral que resguarda los diferentes aspectos del derecho laboral en el Perú, ya sea, por ejemplo, condiciones de trabajo, derechos fundamentales, seguridad y salud en el trabajo, la salvaguarda de datos personales de los trabajadores, etcétera. Para recurrir a estos programas de compliance, justamente se pueden aplicar tanto al teletrabajo como al trabajo remoto. Estefano, tienes 3 minutos. Sí, con eso termino. Este programa de compliance tienen aplicación al teletrabajo y al trabajo remoto de la siguiente manera. En lo que se refiere a los programas al teletrabajo, los programas de cumplimiento pueden servir para garantizar que su dación se haya dado mediante una concertación entre empleador y con trabajador. También se puede utilizar el compliance laboral para garantizar que el teletrabajo esté respetando justamente los derechos fundamentales de los trabajadores, la seguridad social, que también exista justamente esa concertación entre empleador y trabajador, que su modalidad sea ya sea de carácter temporal o permanente, que se justifique en razones debidamente acreditadas y en función de las condiciones de la organización, de la actividad laboral en específico, en concreto. En tanto que en el trabajo remoto, el compliance laboral puede servir justamente para garantizar que este sea dado por la voluntad exclusiva del empleador, porque si se ha dado por una concertación entre empleador con trabajador, es claro que se está transgrediendo la normativa sociolaboral. Ahí no estamos ante trabajo remoto. También, sobre todo, garantizar que el trabajo remoto respete este derecho fundamental a la protección de la intimidad, de la dignidad, etcétera, la seguridad social, entre otros aspectos que se desarrollan justamente en el ámbito del interior de la relación laboral. Justamente de esta manera es que se va a poder llevar a cabo esta finalidad. Y como conclusión principal es que se ha demostrado que el teletrabajo y el trabajo remoto, sin perjuicio de las particularidades que diferencien a una u otra figura, lo que buscan es garantizar que la relación laboral se efectúe en condiciones equiparables a una relación como si fuera en prestación física en su totalidad. Y como recomendación principal, se plantea que el desarrollo o el estudio del trabajo remoto y el teletrabajo se incremente desde la educación universitaria, debido a que en la actualidad se han dado diversas problemáticas que han generado justamente un dilema de comprensión de teletrabajo y trabajo remoto en el Perú. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, gracias, Estefano. Bueno, en todo caso podrás ampliar con los comentarios. Supongo que alguno de los colegas que participa ha visto la ponencia de Estefano y puede comentar, ampliar los comentarios. Bueno, ahora tenemos al grupo de Daniel Rodríguez con Vladimiro Torres, Federico Baraguian y Lara Gervay. No sé cómo se organizaron. Arranco yo. Buenos días. Lara. Sí. ¿Cómo te va?
¿Cómo les va? Buen día. Bueno, mi nombre es Lara. Perdón que interrumpo, Lara. Con el tema, Héctor, disculpa la consulta, con el tema de la presentación, ¿nos encargamos nosotros de compartirla? Sí, Agustín Perdón. nos va a asistir en esto. Ok, sí, nosotros mandamos ayer un par de gráficos. Sí. Agustín, ¿tenés los gráficos? Bueno. A ver. De todos modos podemos compartirlo Ustedes lo nosotros. pueden compartir, ¿lo tienen? Si tienen el permiso pueden compartirlo directo, ¿eh? No hay problema. Podés compartir vos. ¿Lo comparto yo? Si querés, si podés. Dale. Si lo tenés a mano. Perfecto. ¿Ahí va? Ahí se ve en pantalla completa, ¿no? Bien. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por aceptarnos el trabajo. Mi nombre es Lara y con mis compañeros formamos parte del equipo de la encuesta permanente de hogares del INDEC, ¿sí? Lo primero que queríamos aclarar es que esta ponencia es un producto de un trabajo que es colectivo de toda la encuesta, incluyendo compañeros que no figuran actualmente como autores en esta oportunidad, ¿sí? Bueno, como todos ya saben, el INDEC publica sus informes técnicos trimestralmente, pero como estuvimos viviendo una situación bastante peculiar y extraordinaria desde el inicio del COVID, nos surgió la necesidad de profundizar en algunas cuestiones que van un poquito más allá de lo que publica normalmente el INDEC en sus informes, ¿sí? Como todos ya sabemos, desde marzo del 2020, por el COVID, se implementó el ASPO, que es la famosa cuarentena, como todos lo conocemos, que fue la principal medida para contener la pandemia mundial. Cuando observamos los principales indicadores del mercado de trabajo, vemos que en el segundo trimestre del 2020 hay una caída abrupta tanto de la tasa de actividad como de la tasa de empleo, alcanzando el 38,4% y el 33,4% respectivamente, lo cual representan valores mínimos históricos, ¿sí? Entonces, la idea de este trabajo es profundizar un poquito en lo que fue el impacto de la pandemia, que fue un impacto diferencial en todo el año pasado, ¿sí? Entonces, primero lo que queremos ver es el impacto diferencial según los estratos de ingresos, ¿sí? Y después queremos analizar más profundamente dos subgrupos que vemos que perdieron peso al interior del mercado de trabajo, que fueron los asalariados sin descuento jubilatorio y los trabajadores subocupados horarios. Lo cual muestra que fueron los trabajadores, o sea, los trabajos más precarios fueron los que se vieron expulsados del mercado laboral con la crisis. Bueno, para empezar, ahora sí, si analizamos la evolución de la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de desocupación, vemos que durante el 2020 el impacto fue muy distinto si se lo mira por estrato social. Entonces, lo que hicimos fue distribuir la población en tres estratos: el bajo, el medio, el alto. Blay, no sé si ahí estás compartiendo. Y lo que hicimos fue compararlos entre... Estoy compartiendo la primera filmina ya. Buenísimo. Bueno, lo que vemos es que el impacto fue como mucho más pronunciado en el estrato bajo, ¿sí? Tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo caen 10 puntos porcentuales durante el segundo trimestre con respecto al primero, mientras que la desocupación alcanza el 21,8%. Y ninguno de esos tres indicadores se logran recuperar cuando termina el año, ¿sí? O sea, recuperar me refiero a alcanzar niveles prepandémicos. El estrato medio, que abarca los deciles del 5 al 8, también ve una caída bastante abrupta del empleo y la actividad, pero aún así como que mantienen un poquito por encima sus valores con respecto al valor promedio de toda la población. En cambio, el estrato alto, cuando se mira los tres indicadores, se ve que el movimiento es como muy leve en comparación al resto de la población, ¿sí? O sea que los indicadores del estrato alto como que se presentan poco sensibles a la coyuntura, por lo menos el año pasado con la crisis del COVID.
Ahora, para seguir y complementar un poquito el análisis, también nos pareció oportuno mirar el indicador de presión sobre el mercado de trabajo, que también es un indicador que publica el INDEC, que lo que hace es desagregar un poquito a la población económicamente activa. Sobre todo, o sea, la población ocupada, lo que ve al interior de la población ocupada son algunos trabajadores que, a pesar de tener un trabajo, presionan sobre el mercado de trabajo, ¿sí? Que son los ocupados demandantes de empleo, que pueden ser personas que trabajan menos horas de las que querrían, o sea, subocupados, y los trabajadores que no buscan aumentar la cantidad de horas, sino que buscan un trabajo mejor. Y después están los ocupados que no demandan empleo, pero si tuvieran la oportunidad de cambiar el empleo, lo harían, porque quisieran como mejorar su situación en el empleo. Entonces, todas esas personas, sumándose a los trabajadores desocupados, son los que presionan sobre el mercado de trabajo. ¿Sí? Ahí está en el gráfico. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros vemos este indicador para el segundo trimestre del 2020, que fue el momento más crítico de la pandemia, vemos que la desocupación aumenta, sí, pero la presión sobre el mercado de trabajo disminuye 3 puntos porcentuales. Entonces, podría ser un dato como raro, contradictorio, pero lo que pasó, lo que vimos es que parte de la población ocupada que presiona sobre el mercado de trabajo, sobre todo los ocupados demandantes de empleo. ¿Podrías pasar la lámina? ¿Cómo? ¿Podrías pasar la lámina? Ay, a ver, ahí está. Creo que... ¿Esa, Héctor, o la siguiente? No, estaba refiriendo a porcentajes. Supuse que habría una lámina siguiente, digamos. Ay, me parece, no sé si la pusimos. Está en No pusimos porcentajes para no bueno. variar. No, era solo el Entonces, concepto. no dije nada. Adelante. Ay, perdón. Bueno, lo cuento yo igualmente. Lo que pasó fue que la presión sobre el mercado de trabajo disminuye, ¿sí? Porque hay un montón de trabajadores que quedaron inactivos, es decir, que quedaron por fuera de la pega. Entonces, como que dejan de sumar en esta presión sobre el mercado de trabajo, ¿sí? Recordemos que la inactividad implica falta de trabajo sin búsqueda activa de trabajo. Y lo que pasó en pandemia justamente es que hubo una cuarentena, entonces no se podía salir a trabajar ni a buscar trabajo y demás, excepto que tuviéramos trabajo remoto. Entonces, lo que sí vemos es que la población ocupada demandante desciende 6 puntos porcentuales en el segundo trimestre, ¿sí? Con respecto al anterior. Lo que quiero decir es que muchas personas se vieron forzadas a caer en la inactividad. Y para cerrar, entonces, nos pareció como oportuno también retomar un esquema analítico que nos aporta la OIT, que lo que hace es considerar a la población en función del aprovechamiento o no de la fuerza de trabajo disponible, ¿sí? Entonces, ellos sí consideran a la población inactiva, a una porción, como fuerza de trabajo potencial, que en este caso, con todas estas personas que se vieron como forzadas a caer en la inactividad, por lo menos se las toma en cuenta como fuerza de trabajo potencial. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta a los trabajadores desalentados o inactivos marginales, también se los llama, o disponibles no buscadores, vemos que en el segundo trimestre del 2020 llegaron a representar el 4,6% de los inactivos totales, ¿sí? Mientras que en el mismo trimestre del año anterior, es decir, del 2019, representaban el 0,7%. Y eso es lo que la OIT considera y que nosotros consideramos que está bueno pensarlo también como fuerza de trabajo potencial. Así que bueno, con eso termino yo y pueden seguir mis compañeros. ¿Qué tal? Bueno, cuando continuamos en el trabajo, digamos, un poco la idea era abordar el análisis sobre los grupos más vulnerables, o por lo menos los que más habían resultado vulnerables frente a la pandemia. En ese sentido, cuando analizamos las distintas categorías ocupacionales y los distintos grupos de ocupados que hay, notamos que los mayores descensos se presentan para los ocupados sin descuento, para los asalariados sin descuento jubilatorio y para los subocupados. En la presentación del PowerPoint no incluimos números porque la ponencia tiene muchos números y tratamos de ir más a lo conceptual, pero los asalariados sin descuento jubilatorio cayeron casi un 45% y
los subocupados un 36% en su participación, digamos, entre lo que sería el primero y el segundo trimestre del 2020, que es cuando se ve el mayor impacto de la pandemia. Entonces, un poco lo que trato de traer a colación yo es que, además de haber un impacto coyuntural, hay un impacto que tiene que ver con algo estructural de estos dos grupos. Por un lado, digamos, sabemos que en la literatura hay un montón de personas que retoman a los asalariados sin descuento jubilatorio como un proxy de la informalidad. Entonces ahí, digamos, ya habría evidencia para pensar a este grupo como precario en sí mismo, digamos, o como un grupo que tiende a tener una vulnerabilidad que se debe a factores estructurales propios del puesto de trabajo y no tanto a la coyuntura. Después, para estudiar el grupo de la subocupación, hicimos este ejercicio, que es lo que voy a mostrar, donde lo que traté de mostrar un poco es que la subocupación tiene un comportamiento muy volátil que acompaña el ciclo económico. Digamos, sabemos que Argentina se caracteriza por tener ciclos económicos muy volátiles, y la subocupación es un grupo que se mueve bastante en relación a la actividad. Entonces, precisamente lo que hicimos acá fue tomar el estimador mensual de la actividad económica y trimestralizarlo, porque la tasa de subocupación se presenta trimestralmente, y tomamos a los dos indicadores y los graficamos uno encima de otro para ver cómo variaban en conjunto. Se puede ver que varían bastante parecido, y digamos, con esto lo que queremos mostrar es cuánto se agranda y se achica el grupo en relación con cómo está la actividad. Lo mismo se evidenció para los asalariados sin descuento jubilatorio, aunque no hicimos este ejercicio precisamente, pero sí se evidencia que hay para ambos grupos una vulnerabilidad estructural propia en relación al ciclo económico, y también una vulnerabilidad en el caso de los asalariados sin descuento jubilatorio con relación al puesto de trabajo en sí mismo. Entonces, a partir de estos dos pilares, de estas dos hipótesis o de estas dos cuestiones, es que avanzamos hacia estudiar la vulnerabilidad coyuntural de los dos grupos. Y eso es lo que va a pasar ahora a comentar mi compañero Daniel. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, continuando un poco con el análisis, como decía Vladi, nos enfocamos después del planteo más general y análisis más general del mercado de trabajo, estratos y demás, nos concentramos en los grupos, algunos grupos que vimos que son los que más decrecieron en este contexto de pandemia y restricción de la actividad económica, que son los asalariados sin descuento y los subocupados. Y bueno, con respecto a los ingresos de estos grupos, bueno, la principal variación muy fuerte que hubo es la caída de la masa salarial debido a la importante caída de puestos de trabajo en estos dos grupos, que son los más con inserción más precarias y vulnerables en los puestos de trabajo. Por ejemplo, en los asalariados sin descuento, la caída de la masa en el segundo trimestre del 20 es del 40,9%, mientras con los descuentos, los asalariados con descuento tuvieron una suba del 3,6%, o sea que la diferencia entre esos dos subgrupos de asalariados es muy grande. Bueno, esa variación coincide es muy similar a la variación en la caída del empleo también, de ese grupo. En la media de los ingresos, en general, las variaciones no hubo, o sea, la caída fuerte se vio en la masa de ingresos por la pérdida de puestos de trabajo. En la media, las variaciones no hubo tantas diferencias entre los distintos grupos, fueron variaciones de entre 5 o 7% reducidas, pero no con esa caída pronunciada que tuvo la masa. Y después, bueno, en los subocupados también lo que se observa, bueno, hicimos también la comparación en los asalariados con descuento y sin descuento para tener como referencia para comparar el grupo más afectado con el resto, y en los ocupados hicimos subocupados y resto de ocupados. Y en los
subocupados también, bueno, en los dos grupos calculamos los valores para varones y mujeres, y en los subocupados se observa también más fuertemente cómo fueron más perjudicadas las mujeres, con indicadores que fueron mucho más afectados que los de los varones dentro del grupo de los subocupados. Acá hay que tener en cuenta que, bueno, en este grupo de subocupadas mujeres se encuentran todas las empleadas domésticas, que son una gran cantidad y tienen un peso importante dentro de este grupo, como para tener en cuenta que habitualmente trabajan menos horas y demás, como que, bueno, eso arrastra un poquitito a este grupo, pero bueno, como que es a destacar las graves consecuencias que sufrieron estos indicadores de ingresos a raíz del contexto de pandemia. Bueno, hasta acá. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bueno, continúo yo para hacer los últimos dos apartados y el cierre. La idea un poco es, para culminar un poco todo el arco que fueron exponiendo mis compañeros, es tomar cuál fue la respuesta estatal ante esta coyuntura desde el punto de vista de las transferencias de ingresos a los hogares, también siempre desde los datos obtenidos de la encuesta permanente de hogares. Es importante entender que en este contexto de ASPO o de cuarentena, más coloquialmente, como lo habían dicho antes, se tomó una política muy activa y agresiva sobre las transferencias, para las transferencias a los hogares, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, la profundización de la tarjeta alimentar, que si bien es algo que ya estaba digamos, arrancó en diciembre de 2019, se profundizó bastante más con la pandemia, e incluso se tomaron medidas de emergencia como depositarla en conjunto con la AUH para las tarjetas que no habían logrado ser repartidas y demás. Les pido mil disculpas, pero justo apenas entré al MIT empezaron a trabajar en el departamento de arriba. Si se llega a poner muy molesto el ruido, bueno, me avisan y vemos cómo lo resolvemos. Yo escucho bien. Bueno, perfecto. Porque yo tengo la sierrita acá, pero si se escucha bien, estamos bien, seguimos. Además, perdón, decía, además del IFE, la tarjeta alimentar, también se enfocaron en diferentes bonos, no necesariamente como transferencias a hogares solamente, pero sí a benefactores de AUH, jubilados y pensionados, sino también bonos a diferentes sectores productivos, como por ejemplo a sectores de salud o algunos sectores de comercio que durante el primer momento de la pandemia tuvieron que mantener un trabajo dentro de cierta normalidad, digamos, en su régimen, asistiendo a lugares de trabajo, como por ejemplo la venta de alimentos y demás. Todo esto lleva básicamente a que al analizar los ingresos durante el segundo y el tercer trimestre principalmente, hay un peso muy importante de la masa de no laborales, digamos, sobre el total de los ingresos. Esto lleva a que tanto en el segundo y el tercer trimestre el peso de los ingresos no laborales sobre la masa total de ingresos sea de los más altas de la serie que nosotros tomamos desde el segundo trimestre de 2016 en adelante. Era este indicador, que es la presión, digamos, ya venía en alza, pero termina de demostrar alcanza el techo, digamos, en el segundo y el tercer trimestre, y es importante también tener en cuenta que hacia el cuarto empieza a bajar, y se empieza a generar una tendencia a la baja, justamente por el retraimiento al finalizar el ASPO de estas políticas de transferencia, digamos, después de la tercera edición de IFE, si no recuerdo mal, es que se empiezan a cortar este tipo de transferencias. Dentro de lo que son los subsidios, normalmente no tenían un gran peso en el... Qué difícil. No tenían un gran peso al interior de los... No puedo creerlo. Disculpa. No es tan grave, Fede, no se escucha tanto. Bueno, ok. Yo lo debo escuchar mucho más entonces. Perfecto. ¿Vieron que estas cosas de trabajar en nuestras casas? Entonces, perdón, decía que los subsidios no son los que suelen llevar un gran peso sobre los ingresos no laborales y menos sobre el total de los ingresos, pero son los que traccionan este escenario que veníamos describiendo del peso de los no laborales. De hecho, si no recuerdo mal, esperen que quiero ver los porcentajes para no decirlo mal. El peso de los subsidios... Perdón.
el peso de los ingresos no laborales sobre el total llegó a 30,6% para el segundo trimestre de 2020 y a un 31,3% en el tercer trimestre, es decir, un tercio de los pesos totales. Con respecto a lo que es subsidios, que es lo que quería decirles, para el tercer trimestre llegó a representar el 21,4% total de la masa de no laborales. Es mucho más alto que lo que suele ser, teniendo en cuenta que jubilación y pensiones es el peso mayor, digamos, de todo, o explica la mayor cantidad de ingresos no laborales. Es importante igual que aclarar que toda la relación de los ingresos y las variaciones fue bastante menor a lo que es la inflación. ¿Sí? El ingreso nominal per cápita familiar, promedio, que es otro de los indicadores que tomamos en cuenta, tuvo un aumento interanual del 20,7%, cuando la inflación, tomando el IPC del Gran Buenos Aires, publicado también por INDEC, fue de 42,5%, es decir, que hay un decrecimiento real de los ingresos. Hablamos de toda esta transferencia como una respuesta estatal al escenario planteado anteriormente, pero aún así los ingresos en términos reales se vieron su merma, digamos, su decrecimiento. En el siguiente apartado lo que hacemos es un análisis sobre las poblaciones perceptoras de subsidios. Lo importante acá es los diferentes pesos que tienen algunos sectores poblacionales específicos, como por ejemplo los menores de 10 años, que al interior de la población perceptora de subsidios constituyen un 22,3%, mientras que al interior de toda la población relevada son solamente un 15,6%, es decir, que hay un 7 puntos de diferencia ahí de peso en los menores, en los hogares con menores, mejor dicho, donde donde hubo mayor peso de los no laborales, esto explicado principalmente por la AUH, los bonos y la tarjeta alimentar, como dijimos antes. Perdón, Sí. Federico, yo estoy sumamente interesado. Hay un tema de tiempo. Sí, voy cerrando. Para seleccionar, Sí. ¿vos vas a dar las conclusiones? Sí. Vale. ¿Paso por las conclusiones ya directamente? Si hay algún dato importante para seleccionar. Ok, perfecto. No, o sea, para decirlo en una línea, digamos que con el estudio de los perceptores, de dónde se ubicó la mayor cantidad de perceptores de subsidios y demás, podemos encontrar esto de los menores de 10 años, y también, tomando lo que es jefas y jefas de hogar, hay como una mayor presencia de los desocupados, y si tomamos el universo de ocupados, de los cuentapropias o trabajadores independientes. Que esto también explica un poco dónde se concentró la respuesta estatal con estas transferencias que nombramos antes. Y bueno, ya para cerrar, a modo de conclusión, bueno, la idea era pasar un poco por el escenario ya escrito, me parece que no es necesario, pero sí es importante como cerrar toda la idea en general, que ya fue comentada, pero está muy claro cómo el Estado, como si fuesen unas medidas de emergencia, digamos, específicamente medidas de emergencia, como medida de emergencia intentó parchear esta situación que el mercado laboral no logró absorber. Digamos que el problema estructural del mercado laboral argentino se vio como golpeado por esta crisis, y ciertas poblaciones específicas demostraron no poder sostener esta coyuntura y fueron las más perjudicadas en términos de ingresos y de volatilidad y demás. Entonces, este rol del Estado con medidas de emergencia es importante sostenerlo, estudiarlo, pero lo que nosotros consideramos como un cierre del trabajo es que se nota muy clara la diferencia, no solo al interior de la estructura distributiva de ingresos, sino también según las caracterizaciones de cada puesto de trabajo, cómo los trabajos estables en relación de dependencia y protegidos por la legislación laboral son los que mantienen una mayor estabilidad, no solo en el tiempo, sino también desde los ingresos, para sostener cualquier tipo de fluctuación o crisis en los ciclos económicos. Entonces, estas medidas de emergencia han sido las necesarias según el contexto, pero nuestra postura es, digamos, que tiene que haber un avance a generar mayores puestos de trabajo de calidad, que son los que pueden llegar a sostener cualquier vicisitud del ciclo económico. Así que con eso podemos cerrar. Muy bien, gracias. En todo caso, va a haber tiempo en el intercambio para delinear algún concepto que haya quedado pendiente. Bueno, pasamos al último trabajo. Héctor, sí. ¿Podemos, Vanessa? Sí. Está, no sé si se pudo unir, pero estaba en eso mi compañera Sol Triano.
Aquí Sí, estoy, ¿qué tal? sí la Buenos veo. días, buenas Bueno, tardes, veo que ¿cómo está. están? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Luro, perdón que no me presenté. Acá están algunos y algunas de mis compañeros y compañeras. Quería pedir permiso para presentar. Nosotras preparamos una presentación para soportar Sí, esta exposición. sí. Pablo, ¿pueden presentarlo? A ver, Sí, directamente no hace falta el permiso, pueden presentar directamente. bueno, bien, Muy bien. A ver, me confirman. sí pueden. Yo no los veo si presento toda la pantalla, ahora que me doy cuenta. Bueno, pero ¿pueden ver la presentación? Sí, Sí, Vane. Buenísimo. Bueno, entonces no los veo, pero los escucho y voy a ir presentando. Sol, ¿me decís vos cómo vamos avanzando? Sí, ¿querés hacer una pequeña introducción vos, Vane, o la hago yo, como vos quieras? No, hacé la introducción y yo presento después ocupados ausentes y inactivos marginales, por favor. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, supongo, yo me uní recién, y disculpas por eso, estaba en otra jornada. Supongo que todos estamos dando vueltas sobre el impacto que ha tenido, digamos, el asco, el aislamiento social por COVID en el mercado de trabajo, como una aproximación a cómo ha sido este drama en relación con la pérdida de fuentes de trabajo y algunos cambios, digamos, en las dinámicas al interior de la propia fuerza de trabajo. No quisiera explayarme sobre esto porque, bueno, ya tenemos datos de contextos que además han sido difundidos, ¿no? En el crecimiento, en la baja de la tasa de actividad abrupta a partir del segundo trimestre 2020, en el crecimiento de la tasa de desocupación, en fin, bueno, indicadores que ya todos conocemos. Nuestro trabajo, el que presentamos aquí en las jornadas, es un trabajo exploratorio. Tiene que ver con tomar o trabajar sobre la base de algunos grupos específicos, un poco dimensionar cómo algunos grupos específicos o algunas dinámicas han tenido un cambio, ¿no? Un crecimiento, en principio un crecimiento importante en lo que fue el comienzo de la pandemia desde el segundo trimestre 2020, y un poco con una idea detrás que es identificar cuáles distintos modos de impacto de la pandemia, digamos, no solo pensando en el impacto, digamos, dramático en términos de pérdida de fuentes de trabajo, sino pérdida o, digamos, o pérdida de la calidad de esos empleos, sino también zonas en las que nosotros identificamos como de resiliencia, podríamos decir, del mercado de trabajo. Es decir, no todos los segmentos, no todo el mercado de trabajo se vio, digamos, impactado de la misma manera ni en el mismo sentido. Y bueno, en este marco, entonces, queríamos mostrarles a ustedes un poco, compartir los datos de un análisis que trabaja sobre las bases usuarias de la encuesta permanente de hogares, que toma, por supuesto, un periodo anterior a la pandemia y todo lo que hemos podido recoger hasta el primer trimestre 2021, como para mirar un poco esas dinámicas. Vamos a trabajar sobre los ocupados ausentes, como uno de los subgrupos que ha tenido un cambio interesante en su participación en la fuerza de trabajo. No sé si llamarle grupos, pero digamos, son dinámicas que marcan alguna diferencia. Vamos a trabajar sobre los inactivos, los que llamamos nosotros inactivos marginales. Algo de eso algunos de nuestros compañeros ya han presentado en el documento anterior. Y finalmente vamos a trabajar un poco con las dinámicas de los teletrabajadores y el trabajo remoto, digamos, esa modalidad de trabajo que creció
de manera importante en la pandemia y vamos a intentar caracterizarlos un poco. Así que, si querés, Vane, arrancamos con la descripción ya directamente. Perfecto. Entiendo que se está viendo la pantalla, ¿verdad? Mira, tendrías que poner presentación completa, Vane, porque están los slides. Está la primera. Sí, pero poner la presentación completa, sí. La Perdón. Presentación de pantalla, sí. No, es que yo estaba en presentación completa de pantalla, pero se ve que pido disculpas, yo estaba viendo la presentación completa, Solcito. Pasaron las slides donde vos presentabas esto. Bueno. Yo pasaba y se ve que como me quedó la pantalla completa, no estaba viendo que ustedes no estaban viendo, digo nada. Acá es lo que ya presentaste, lo que vamos a trabajar con los... Perdón, Vane, lo que te digo es que no está como presentación de pantalla, están los slides a los costados, a la izquierda, no está en modo presentación, digamos. Si podés ponerlo más grande. Es que yo estaba viendo, modo presentación, no estás pudiendo. Bueno, entonces agrandalo lo más que se pueda. El texto es grande. Modo presentación no me veían, Sol. Bueno. Digo, modo presentación ustedes no veían lo que yo pasaba. Digo, había quedado en la primera slide mientras yo veía en modo presentación que se presentaban. Mira. Se ve que el texto no me lo toma o no lo sé hacer, digamos, pero yo estaba presentando y no se presentaba. Bien, igual esto es lo que presentaste vos, la respuesta al mercado de trabajo en el contexto de ASPO, los grupos específicos sobre los que vamos a presentar, y que agregamos trimestres anteriores y trabajamos hasta el primer trimestre 2021 usando las bases usuarias de la EPH. Bien, tomo la palabra yo para presentar qué sucedió con los ocupados ausentes, que claramente en el contexto de aislamiento, en el momento de que se establece el aislamiento, que vamos a marcar, el trimestre que vamos a analizar sobre todo es el segundo trimestre del 2020, como vienen presentando mis compañeros y compañeras, y como dijo recién Sol. Subuniverso aumenta su presencia en nuestros análisis. Vamos a considerar ocupados ausentes a aquellas personas que en la semana de referencia tenían un trabajo al que no concurrieron. En línea, nosotros lo que vamos a hacer es una caracterización, pero está en línea con lo que presentó Estefano al inicio de esta mesa, sobre, quienes no daban una prestación física, ¿no? Pero mantenían su trabajo, mantenían el vínculo laboral. Bien, lo primero que vemos es que los ocupados ausentes, este subuniverso pasa de una incidencia del 2,6% del total de los ocupados. Último dato que presentamos es el cuarto trimestre del 2019, porque el primero tiene mucha estacionalidad y preferimos no presentarlo, y pasan a representar un 16,9% en el segundo trimestre del 2020, ya estando vigente el aislamiento, ¿no? El gráfico es bastante elocuente sobre cómo se da este salto, y lo que está demostrando es que el mercado de trabajo, en algunos sectores que ahora vamos a ver con determinadas características, logra mantener en la ocupación estos sectores, ¿no? Ahora lo que vamos a indagar es cuáles fueron los sectores que mejor, que se pudieron mantener, los que mejor pudieron surfear la pandemia en ese sentido. Bien, en relación a acá vemos por grupo de edad, siempre vamos a ver la serie temporal, que va desde el primer trimestre 2019 al primer trimestre 2021. Arriba el gráfico muestra total de los ocupados, y abajo vemos a los ocupados ausentes. Y lo que vemos es un mayor peso relativo del grupo de mayores, del grupo de 30 a 64 años. ¿Sí? No sé si se logra identificar, pero
La franja azul representa a los jóvenes, digamos, hasta 29 años, que tienen mayor peso, digo, cuando vemos los ocupados ausentes, disminuyen su peso relativo. En relación a la categoría ocupacional, los trabajadores por cuenta propia son aquellos que se ven mayormente afectados por el aislamiento. Entonces, cuando vemos la participación en el total de ocupados de los cuentapropistas, vemos que disminuye su participación en relación al resto de las categorías ocupacionales, ¿no? En este caso serían la franja, o sea, lo que se ve como verde. Y en relación al sector institucional, acá también me parece que en línea, creo haber entendido con lo que decía Estefano, vemos que el sector estatal es el que logra mantener a los empleados, aunque no tengan presencialidad en el trabajo, ¿no? Digamos, vemos que la presencia del sector estatal entre los ocupados ausentes es mucho mayor que entre el total de ocupados, ¿sí? En este caso es lo que vemos en azul. Pasa pasa del 21,9 entre el total de los ocupados al 28,6 en el segundo trimestre del 2020 y sigue subiendo hasta alcanzar el 44,4% en el primer trimestre del 2021, mientras tiene un porcentaje del 19,1 entre el total de los ocupados, ¿no? Entonces, este es el primer subgrupo que quisimos caracterizar. Y lo que vemos es que en el contexto de las fuertes restricciones de actividad económica y de falta de presencialidad, pudieron mantener su trabajo. Quienes pudieron hacerlo con mayor éxito fueron los más grandes, o sea, digamos, quienes tuvieron como mayor impacto para hacerlo desde el impacto que tuvo el ASPO. Los jóvenes fueron los más afectados, los cuentapropistas fueron los más afectados y el sector privado fueron los más afectados, digamos. No encontramos, sin embargo, mayores diferencias o diferencias significativas por género, por eso es que no lo estamos presentando en esta caracterización. Propongo avanzar y si hay preguntas, decía Héctor que va a haber un momento de intercambio, así que si están de acuerdo, me gustaría mostrar este ejercicio que hicimos. Nuestros compañeros contaron que desciende la presión sobre el mercado de trabajo y presentaron los inactivos marginales, que son las personas que se han retirado de la búsqueda activa, pero se retiran de la búsqueda activa por falta de visualización de oportunidades, ¿no? En el cuestionario lo preguntamos, están disponibles para trabajar, pero no están buscando trabajo activamente. Y esta proporción de inactivos que llamamos marginales pasa de ser el 0,7% de los inactivos en el segundo trimestre 2019 a ser el 4,6% del total de los inactivos en el segundo trimestre 2020. Dejan de ser marginales. Dejan de ser marginales. No, siguen siendo, los llamamos inactivos marginales. O los podemos llamar, como decía Lara, disponibles no buscadores, ¿no? Acá hicimos que es un gráfico que presentó también Lari. Nosotros hicimos como un recorte de lo que vamos a estar hablando, que es como una adaptación de lo que presenta la OIT en el 2013, de la fuerza de trabajo ampliada, está adaptada para los datos que tenemos disponibles en la EPH, en donde incluimos como fuerza de trabajo ampliada a ocupados y desocupados, que es lo que constitucionalmente tenemos como fuerza de trabajo, incluimos
a aquellos que son considerados como inactivos, o sea, como que están por fuera de la fuerza de trabajo, pero que en este ejercicio los incluimos y los sumamos a lo que llamamos la fuerza de trabajo ampliada, ¿sí? Para hacer este ejercicio de ver esa presión que decía Lari que se pierde sobre el mercado de trabajo, cuál es la caracterización de ese segmento, ¿no? O, en realidad, cuál es la caracterización de la fuerza de trabajo ampliada cuando sumamos este segmento. Bien, lo primero que vemos es que si vemos esto es cómo se desempeña la composición de la fuerza de trabajo, ampliada en este caso, porque sumamos a los disponibles no buscadores o inactivos marginales en ese naranjita que ven arriba de todo. Y entonces vemos la compresión durante el segundo trimestre 2020 de la fuerza de trabajo, pero vemos ese plus que se le agrega, que es bastante insignificante en los trimestres anteriores, que tiene un 5,3% de peso en este trimestre que estamos puntualmente analizando y que después empieza levemente a disminuir como sigue pasando el tiempo y vuelve a cobrar su magnitud, como que se va acercando a la caracterización prepandémica, pero todavía no la alcanza la fuerza de trabajo. Acá lo que estamos viendo es la tasa de desocupación, así como la presenta el INDEC trimestralmente, que en el segundo trimestre 2020 alcanza un 13%, pero si vemos el impacto sumando a estos inactivos marginales, de nuevo, que están disponibles pero no están buscando, y que forman parte del grupo de inactivos, si lo sumamos y trabajamos sobre la fuerza de trabajo ampliada, la tasa de desocupación o esta subocupación total alcanza un 17,6%. Sí, son 4 puntos porcentuales por arriba de la tasa de desocupación, ¿no? Acá quisimos ver cuál era el impacto diferencial en varones y mujeres. Lo que ven por debajo, la línea más clarita, no sé si llega a distinguir, pero es la tasa de desocupación. A la izquierda están los varones, a la derecha están las mujeres. Por encima está la tasa de subocupación oculta, que la llamamos así. Y en ambos casos llega en el segundo trimestre 2020 a un 17,5% y 17,8%, pero como las mujeres tienen una tasa de desocupación más alta, el impacto diferencial es más alto entre los varones. ¿Sí? Entre los varones es un más 65%, mientras las mujeres es un más 45%. Acá también queríamos mostrar que el impacto aquí se ve muy claramente y es muy diferencial entre los menores, los ingresantes al mercado de trabajo, o sea, menores de 29, digamos, ingresantes o ya están en el mercado de trabajo, pero por ahí con empleos de menor formalidad o más, bien, digamos, que están iniciando su vida laboral o recién iniciados o empezando, 29 años o menos, la desocupación alcanza un 25%, pero la tasa combinada, este ejercicio que hicimos, alcanza un 30, casi como 1%. ¿Sí? Vean el impacto en el gráfico de la derecha, que es de 30 años o más, en donde la tasa de desocupación es de un 9,5 y la tasa de subocupación, estamos mostrando, alcanza un 13,6%. Bien, entonces lo que quisimos es visibilizar esta población que adquiere relevancia, que son las personas que no buscaban empleo, pero sí se declaraban estar disponibles para trabajar, y así, sin embargo, no buscaron empleo durante ese trimestre. Y, digamos,
claramente lo que vemos es que los que se vieron más afectados fueron los varones y aquellas personas de edades menores, digamos, los más jóvenes. Bien, de nuevo, quedamos a disposición de ahora cuando terminemos esta exposición para preguntas y le voy a dar la palabra a Sol. Sol, si querés tomar la palabra. Sí, si vos que seguís pasando los slides, yo converso sobre los si me decís que slides. se ve bien, Si sigo podés pasando. sintetizar, Sol, porque tenemos poco tiempo y nos va a quedar poco tiempo. ¿Cuántos minutos tenemos, Héctor? Decime, por En favor. realidad ya están pasadas, pero poder 4 minutos está bien. No está bien, pero... 5 minutos. 5 bueno, minutos sí está. Dale, bueno, el esfuerzo de síntesis vale doble. Bueno, Julio Celarrayán no va a participar. Julio está aquí y forma parte de los autores del documento, está ahí sin la cámara, pero vamos, Julio, si... Me gustaría verlo. Lo mismo que María Eugenia y que Natalia Oliari. María Eugenia no se sacó no, porque está en la oficina, María Eugenia, ¿no? Lo percibí. Bueno, Julio, mostrate a las cámaras, por favor. Y falta Natalia Oliari, que también forma parte del equipo que trabajó sobre este documento. Bueno, esta tercera parte, de la misma manera que recuperamos los ocupados ausentes y los miramos un poquito más con lupa, vemos el tema de las dinámicas del trabajo remoto y del teletrabajo, digamos. Ustedes saben que no tenemos una definición, solo tenemos un marco legal, digamos, ya que regla recientemente el teletrabajo, pero no tenemos una definición estadística todavía, no hay una definición estadística de teletrabajo, de modo que el ejercicio que los invitamos a mirar, porque 4 minutos no nos van a dar, pero los invitamos a mirar en el documento, es en sí mismo un resultado interesante porque hacemos un trabajo indirecto, o sea, un cálculo indirecto del trabajo remoto y del teletrabajo. Indirecto quiere decir, o proxy en este caso, quiere decir, trabajamos sobre la información disponible de nuestra fuente primaria, que es la encuesta permanente de hogares, pero porque es el dato que tenemos, ¿no? El dato de que echamos mano en pandemia. ¿Cómo podría haber sido un ejercicio directo? Bueno, si nosotros hubiésemos aplicado un cuestionario específico con preguntas vinculadas con levantar teletrabajo. Entonces, es interesante porque es un ejercicio de rescate de información sobre la base de lo que ya proveía nuestra encuesta. ¿Sobre qué marco conceptual o sobre qué, digamos, sobre qué marco nos apoyamos para elaborar esa propuesta? Bueno, sobre una nota técnica de la OIT que también salió muy aceleradamente, realmente salió para dar respuesta a los países y a las regiones, por lo menos para brindar a nivel de propuesta una definición estadística de trabajo remoto, de teletrabajo, de trabajo basado en el domicilio y de trabajo en el domicilio en general. Entonces, sobre esa nota técnica, sí, perdón, Héctor. ¿Tenés la tabla? Sí, la tabla de las definiciones. Sí. No, los resultados. Los resultados. Vos querés ir a los resultados. Porque a mí me interesaba contarles especialmente cómo se había construido esto, pero bueno, en sí trabajamos sobre la idea de lugar predeterminado para trabajar. Es un concepto de anclaje, no es un concepto que se mide, pero digamos, en una suposición básica que es que el asalariado tiene como lugar predeterminado el local del empleador o la casa del empleador, pero no su propio domicilio, que el empleador tiene como lugar predeterminado su local, si es que tiene local propio, ¿sí? Y si no, podría tenerlo como su domicilio como lugar predeterminado, pero solo si no tiene local propio, ¿sí? Y entonces, todo lo que sea asalariado o cuenta propia o, trabajador independiente sin local propio va a pasar en nuestra categorización a hacer trabajo remoto, o sea, porque está distinto del lugar predeterminado para trabajar. Luego, si utiliza TICs, si utiliza alguna herramienta vinculada con
herramientas de información y comunicación, entonces decimos, ese trabajador remoto es un teletrabajador, ¿sí? Eso es como lo básico conceptualmente. Si querés, podemos ir directamente, acá está explicado, digamos, pero creo que lo logré sintetizar bastante bien. Vamos a mirar nada más que este gráfico, así podemos entrar en la discusión, porque los gráficos que siguen caracterizan digamos, de alguna manera, la población que fue a parar a hacer teletrabajo o trabajo remoto. Fíjense, digamos, gráfico de líneas es un gráfico de mamushkas. Digamos, la línea de arriba, la verde, clarita de arriba, nos indica cómo venía siendo el trabajo en el domicilio, o sea, todas estas formas, o sea, la gente que trabajaba en su vivienda, ¿sí? Como lugar habitual de trabajo. ¿Cómo venía siendo? Bueno, no superaba el 6% de la fuerza, de los ocupados totales, ¿sí? ¿Qué pasa a partir de la pandemia? Bueno, salta a un 22%, ¿sí? Salta a un 22% y empieza a disminuir, pero por lo menos hasta donde nosotros tenemos datos, no ha alcanzado ya los valores que teníamos antes de la pandemia, ¿sí? Eso es algo interesante para seguir mirando, digamos. Esto es un fenómeno que llegó para quedarse o vamos a volver a los valores anteriores o tenemos ya aquí una cosa que vale la pena mirar en sí misma. Las otras dos líneas hablan del trabajo remoto y de su componente, el teletrabajo, ¿sí? Fíjense que el teletrabajo, la línea amarilla, como viene hacia, digamos, antes de la pandemia, es prácticamente inexistente. Lo mismo que el trabajo remoto, o sea, los que trabajan en su casa como lugar habitual de trabajo. No hacen trabajo remoto, prácticamente, ni teletrabajo, mucho menos teletrabajo. ¿A dónde nos lleva la pandemia? Bueno, a un 16% del total de ocupados, ¿sí? Esto es el 73% más o menos del total de los trabajadores en el domicilio, están haciendo trabajo remoto. Están haciendo trabajo en un lugar distinto al predeterminado, ¿sí? Bueno, la tendencia, fíjense que entonces lo que explica el aumento son los que se suman, ¿no? Se suman para trabajar en un lugar distinto al predeterminado. La línea de los que vienen trabajando con base en el domicilio casi no se mueve, ¿sí? O sea, no tenemos cambios allí, digamos. Si querés, pasamos rápidamente los slides que siguen, solamente para decir que por sexo la composición del trabajo en el domicilio varía, pero no tanto. O sea, nosotros en el domicilio tenemos una proporción que es 60 mujeres, 40 varones. ¿Qué pasa cuando arranca la pandemia? Sube unos 4 puntos porcentuales la presencia de mujeres en el trabajo a domicilio. Pero no podríamos decir tal vez con certeza el trabajo a domicilio se feminizó. No tendríamos por qué decirlo con ese peso porque no lo estamos viendo, digamos. ¿Tenemos un minuto más, Héctor, o cortamos acá? A ver. Al contrario, yo estoy enganchadísimo. Sí. El único problema es que en la lámina, el color de varones y mujeres. Sí. Ahí se nos chispoteó un poco. La línea. Por eso me costaba ver. Sí. Bien. Bien, entonces, digo, ¿qué mostramos? La composición de varones y mujeres a lo largo del tiempo que hacen trabajo en el domicilio. Para el otro lado, ¿vale? O achicalo, así entra todo en la zona más amarillita. No cambia sustancialmente. O sea, el trabajo a domicilio es fundamentalmente femenino, un 60-40. Esa relación no se cambia, no es que aumenta desproporcionadamente, sí hay un cambio en 4 puntos porcentuales. Pasemos a la siguiente, ¿vale? Sí. Aquí también, aquí en este gráfico que es de doble entrada, lo que hemos querido graficar en líneas es la composición de los ocupados totales, para mirarla a través del tiempo. O sea, los ocupados, cuando vemos este atributo, que es en este caso los grandes grupos de edad, lo que queremos comparar es si efectivamente hubo un cambio, digamos, en relación a la composición propia de los trabajadores a domicilio. Y aquí vemos
un cambio no sustancial, pero, digamos, significativo tal vez en cuanto a un aumento en la presencia o en la importancia o en el peso de los adultos jóvenes dentro de los que quedaron trabajando en sus casas, ¿sí? En detrimento de los jóvenes iniciadores y de las edades de mayores de 65. Vamos a la siguiente, porque ahora estos dos slides, los que vienen, y ahí finalmente terminamos, estamos haciendo un extracto de lo que pudimos caracterizar, tiene que ver con las características propias del puesto de trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, el puesto de trabajo parece haber tenido más incidencia, o sea, cómo venían con sus empleos parece tener mucha más incidencia que cualquier perfil sociodemográfico que veíamos anteriormente. Porque acá lo que vemos es qué pasó con la categoría ocupacional adentro de del grupo de los que trabajaban en el domicilio. Bueno, pasa a ser altamente preponderante la presencia de los asalariados en el trabajo a domicilio, ¿sí? Muy diferente a lo que veníamos teniendo en la prepandemia, digamos, donde la clara preponderancia es de cuentas propias, trabajando en sus domicilios. Pasamos en la siguiente, y aquí también, relacionado con la calificación, aquí vemos un detrimento del peso de las ocupaciones no calificadas o de nivel operativo en relación con el peso que adquieren las profesiones, las ocupaciones técnicas o profesionales. Hasta aquí, rápidamente, lo que sucede. Efectivamente hubo un cambio en la composición. Creemos que es un grupo para seguir mirando, porque acá se cruzan varias cosas, temas de, que significa un desafío, digamos, en términos de políticas de protección de los derechos laborales en el ámbito hogareño, digamos. Significa tal vez también la exploración de otras oportunidades diferentes de inserción laboral. No necesariamente estamos hablando de una caída o una falta de protección, sino tal vez aquí hay una oportunidad de otra modalidad de trabajo, ¿no? Tenemos que investigar también cómo se articula el trabajo en el domicilio ahora, vinculado con el tiempo de trabajo, vinculado con el tiempo para el ocio, con el tiempo en otras formas de trabajo distintas del trabajo en la ocupación. Y finalmente señalar tal vez para nosotros como un indicio que, digamos, quienes pudieron refugiarse en sus hogares tienen características específicas que soportaron la posibilidad de no perder sus trabajos, ¿no? Y aquí también... intercambio lo describís. Introducir, bien. Así que bueno, nada, hasta aquí. Así Gracias. Seguimos conversando. Bueno, hagamos el intercambio. ¿Ustedes se leyeron mutuamente los grupos? ¿Pudieron leerse mutuamente los grupos? Un poco y no todo, para ser sincera. Si hay algún comentario sobre eso, adelante. No, yo lo que quería, antes de, tomando lo que cerró Sol y retomando lo que presentó Stefano, algo de esto, como Sol decía, bueno, características particulares, y Stefano decía quienes tenían manejo de TICs habían estado en mejores condiciones para surfear y mantenerse en sus puestos de trabajo, ¿no? En el análisis que nosotros veíamos también tiene algo de esto, de que hubo características particulares que beneficiaron o posibilitaron, mejor dicho. No, que me parece que están en línea los análisis, si bien el análisis de Stefano era como más teórico-conceptual, pero nosotras con los datos lo podemos confirmar que en Argentina pasó esto, ¿no? Sí. Gracias, Vanessa. Bueno, quisiera hacer una pregunta a Stefano. Efectivamente, lo de Stefano fue muy conceptual, pero me parece que está
las definiciones que trajo son definiciones prácticamente normativas. O sea, están legisladas. No sé si algunas están acordadas, supongo, ¿no? La de trabajo remoto, la de... Es decir, la compliance está decidida por el empleador. El trabajo remoto está acordado con sindicatos. Sí, correcto, Héctor. Muchas gracias por la pregunta. Parto para responder la pregunta planteada de lo último que estaba mencionando Sol en su exposición, en el sentido que el desarrollo conceptual del teletrabajo, el trabajo remoto, ha tenido ciertas complicaciones al momento de definirse, por lo que en el caso peruano se ha recurrido a instrumentos normativos. Por ejemplo, para el caso del teletrabajo, se acudió a una ley, a una fuente normativa, para poder definirlo, otorgarle un margen conceptual a partir de ciertas características, en tanto que en el trabajo remoto, el mismo ha sido regulado también a nivel normativo en virtud de una resolución ministerial y un decreto de urgencia. Es ahí que en virtud de esas dos normas distintas es que tenemos los conceptos diferenciados. Ajá. Perfecto. Me quedó claro. Sí, efectivamente. Me parece que esta es la mayor diferencia con la construcción conceptual que hizo el grupo de Sol, de Julio Celarrayán. Mándenle un abrazo cuando lo vean. Acá dice Julio que no le anda la cámara. Bueno. Así que ahí vamos. Héctor. Sí. Yo quería hacer un pequeño comentario, más que todo también preguntas a las otras ponencias, transmitirle para que... En el caso de la ponencia de los compañeros de Vladimiro, de Federico, me pareció también muy interesante de lo que mencionaron, sus cuadros estadísticos y también de su desarrollo de la ponencia, que también tuve oportunidad de leerla. Y hubo una parte que me llamó un poco la atención y me gustaría si pudieran ampliármela, cuando mencionan que el Estado cumplió un rol importante para desplegar una política de transferencia de ingresos a los hogares a fin de atenuar este impacto de la crisis económica en los trabajadores, y que justamente esta asistencia tuvo un protagonismo esencial en la primera parte de la pandemia, que en buena cuenta se reduce el término de los bonos para reducir esos efectos generados, ¿no?, por la pandemia en el ámbito laboral. Así que quería conocer la opinión de ellos sobre este tema de los bonos. ¿Les parece una medida adecuada? ¿Ha sido una medida idónea por parte del Estado? Porque a lo menos en mi país, en el Perú, se ha generado un amplio debate sobre si eran convenientes o no ese tema de los bonos. Me gustaría conocer su opinión. Pasa que yo te adelanto un poquito y vamos intercambiando entre todos. Creo que, o un poco lo que estuvimos charlando en el equipo, fueron como fue la situación, fueron medidas de emergencia. En el caso de Argentina, la transferencia más grande fue el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que alcanzó a casi 9 millones de personas, con lo cual el alcance fue muy, muy masivo. Fueron 3 pagos. Entiendo que, bueno, fueron medidas de emergencia para asistir a hogares y personas que perdieron el trabajo, quedaron sin ingresos. O sea que en ese marco acotado de emergencia, creo que, bueno, que sí, que son convenientes y necesarias. Por ahí en un marco más extenso y un análisis más completo, bueno, como planteaba Federico, que también charlamos, es conveniente, por supuesto, la generación de puestos de trabajo de calidad, o sea, mejoras más estables y mejores condiciones en general. Pero bueno, en el marco de la emergencia, porque bueno, fueron medidas tendientes a rescatar esa situación crítica. Perfecto. Vladimiro y Federico levantaron la mano. Arranco yo, gracias, Lai. Perdón, pensé que estaba sin cámara. Sí, yo creo que, bueno, básicamente igual lo que dijo Dani es bastante sintético de lo que pensamos. En términos personales, sí, yo creo que la discusión ante este tipo de políticas va a estar un poco siempre.
Yo lo que creo que es tal vez lo que no llegamos a cerrar bien en la conclusión, que es un poco el mismo Estado poniendo de relieve algunas debilidades que no está pudiendo resolver en términos estructurales. Es decir, en términos personales yo creo que la política de transferencia, sobre todo el IFE, en el contexto es correcta y era necesaria además, porque por las mismas limitaciones a la circulación, muchísimos trabajos que no tenían estabilidad para seguir generando ingresos se vieron interrumpidos. Entonces, básicamente el Estado salió a resolver o a parchear, parchear es una frase muy coloquial, pero digo, a tratar de resolver esa coyuntura. Ahora, un poco también se pone de relieve esto que decía antes de hay un montón de puestos de trabajo, muchísimos, que fue lo que estuvimos demostrando un poco con nuestra ponencia, que ante una crisis son ellos los perjudicados, porque si bien toda la estructura económica sufrió problemas a nivel mundial por esta crisis, claramente, por lo menos en Argentina y según los datos que nosotros manejamos, el impacto fue bastante desigual. Entonces, esta política de transferencia yo creo que es correcta, que fue una medida de emergencia que logró atenuar la crisis como se propuso, pero no deja de ser una solución provisoria y momentánea a un problema estructural que viene de hace tiempo ya, décadas diría, y casi que el mismo Estado está aceptando un poco su propia debilidad en no poder resolver ese problema estructural. Por eso también la importancia de puestos de trabajo más calificados y estables, porque los datos mismos demuestran que prácticamente no tuvieron problemas en términos de los análisis y los datos que manejamos nosotros, por supuesto, no en términos de salud, psicológicos y demás que nos queda por fuera. Pero creo que eso diría con el tema de la política estatal. Gracias. Vladimiro, vos ibas a decir ¿Qué tal? algo. Sí, yo quería decir algo más general y después algo particular de la región, digamos, y es que en prácticamente todos los lugares donde hubo este tipo de asistencias estatales se quedaron cortas, digamos, un poco los países que pudieron sostener el nivel de actividad o la demanda o las condiciones de vida de las personas con una respuesta estatal. No sé, se me viene a la cabeza China o, no sé, Alemania, que pudieron realmente salir a brindar ingresos que sustituyan los ingresos laborales manteniendo más o menos el nivel de vida. O sea, también hay como una cuestión propia de, no sé, la periferia o de la región que es difícil. Pero bueno, después específicamente las medidas estuvieron bien. No sé, esto es una opinión capaz personal y no sé si del equipo, podría haber habido un cuarto IFE que hubiese sido bastante útil. Hubo 3 ingresos a unidades de emergencia, no 4. Y después otra política de la que no hablamos fue la ATP, que fue, digamos, básicamente el Estado transfiriendo dinero directamente hacia las empresas y ocupándose de parte del salario que percibían los trabajadores de esas empresas que no estaban en actividad o que veían su actividad interrumpida. Las medidas están bien, pero bueno, como dice Fede, se insertan en una región, en un país donde hay problemas estructurales, como por ejemplo, muchísima de la gente que era potencial perceptora de esos ingresos no estaba bancarizada. Tuvo que ir a rescatar un montón de personas que no podían percibir esos ingresos o tuvieron cierto retraso en percibirlo. Bueno, gracias, Vladimiro. Aquí Sol levantó la mano, no sé si se refiere a alguna pregunta específica. Conectar el micrófono, Sol. No, solamente un comentario en relación con la afirmación de que el Estado logró paliar, digamos, en su medida. Yo sería un poco más cuidadosa en ese sentido, en el sentido de que hace falta una evaluación de la política pública en su conjunto y una comparación con la respuesta que han dado otros países en este punto. Digo, uno puede ver el efecto de algunos, digamos, de la salida de la pobreza vía, digamos, vía la aplicación de estos subsidios de modos de transferencia. Pero bueno, nada, sería un poco, digamos, haría la advertencia de que la evaluación de si logró o no logró, digamos, a la vista está, digamos,
los indicadores digamos, de crisis de todo tipo, que por ahí uno tendría que como dejarlo como para otra evaluación, ¿no? Más de la política en sí misma, pero es un comentario nada más propio. Bien. Federico, a ver, estamos muy sobre la hora. Adrián, pero si podés sintetizar, decilo. Sí, puedo hacerlo corto. No, simplemente también para clarificar la frase de logró con éxito, ¿no? Es más bien una cuestión de, o sea, se logró con éxito atenuar el impacto en términos de los ingresos. Ahora bien, después lo que nosotros vimos es que, por ejemplo, es un pico histórico de ingresos no laborales sobre la masa de todos los ingresos. Eso. Y ahí está, eso no puede ser una buena noticia bajo ningún punto de vista. Si vemos la distribución por deciles, los ingresos no laborales se concentran en los deciles más bajos. Digo, ahí hay cierto éxito en atenuar el impacto, pero es también, o sea, es una medida muy específica, de un alcance ínfimo, y sí, seguramente, como decía Vladi, que retomó Sol ahora, en comparativa más integral de políticas públicas con otros países, nos hemos quedado bastante cortos, y es muy posible que sí, ahí ya tendríamos que hacer otro tipo de análisis, como bien decía Sol, de políticas públicas más en general. Pero solo eso para clarificar la expresión de que logró atenuar muy mínimamente. Sí, no era un comentario en función del Bien. documento, que está precioso, digo, no, era en relación con esto que conversábamos. Sí, bueno, Sol, a ver, hay algunas preguntas técnicas. Hay una de Paola Bassano al grupo, ¿no? En varones, en 2021, el trabajo a domicilio siguió creciendo según se puede observar. ¿Es producto del aumento de trabajos precarizados? Bien. Esa es una pregunta. Yo tenía otra con respecto a esto, que tiene que ver con la tabla, con esa tabla de tasa de desocupación y tasa combinada de subutilización. Entonces, efectivamente es impresionante ese salto de 17%. Es impactante. Ahora, ahí hay un problema de cómo estás haciendo las estimaciones, porque muchas estimaciones uno lo hace sobre la PEA, que eso tiene que haber disminuido ¿no? Perdón, el 17% es sobre la ampliada, sobre la PEA más esa cantidad que sumamos de inactivos al grupo. Fuera de trabajo ampliada llamamos. Ajá. No sé si No, como siempre hay, es una especie de vicio que no tiene. Como siempre hay un denominador, y hay un numerador y un denominador, digo, es este tipo. Está controlado. Calculada sobre cada una la que le corresponde. Sí. Otra cuestión que me interesa es la siguiente. Con respecto al grupo de Federico, Daniel, Lara, ustedes tomaron, digamos, dos mediciones, tomaron hasta el cuarto trimestre de 2020. El tema, ahí hay un tema de masa y estrato de ingreso. Como recién vi algunas comunicaciones, vi que eso cambió con las mediciones de este año. Esto puede tener que ver con en 2021. Digamos, como la situación es muy dinámica desde el punto de vista estadístico, porque, digamos, varía trimestre a trimestre en forma impensable, digamos. La caída de la tasa de actividad fue fenomenal, el pase a la inactividad lo mismo. Estos esfuerzos de recalcular y reinterpretar, la verdad que es un aporte magnífico para estas cuestiones. Bueno, adelante. Ahí hay dos preguntas.
Yo, si quieren, retomamos la pregunta que nos Paola habías Basalo. transmitido de Paola. La verdad es que no podríamos contestar con los datos la pregunta que nos hace Paola, que es si tiene que ver con el aumento del trabajo precarizado. Ahí me parece que lo que tenemos que seguir es viendo la serie cómo se comporta en relación con la composición por género, ¿no? Porque lo que vemos es un aumento, efectivamente lo que vos ves en varones 2021 lo vemos en trabajo remoto especialmente, no lo vemos en el paquete total de los trabajadores a domicilio, ¿no? Como si en esta dinámica cambiante los varones se quedaron más, digamos, haciendo trabajo remoto, ¿no es cierto? Entonces, alteran esa composición. Yo no podríamos decir con estos datos si la explicación sería trabajo precarizado, ¿no? Sí que ahí, y considerando que el trabajo en el domicilio es más bien con un peso más femenino, digamos, es interesante, pero llegamos nada más que hasta el primer trimestre de 2021. Estaría bueno seguir mirándolo a eso, pero sí es interesante lo que señalás, lo viste muy puntualmente y lo vamos a seguir. Sí. A mí me gustaría agregar un comentario general. A ver, con respecto al trabajo de Sol, Vanessa, María Eugenia y Julio, me olvidé de alguien. Natalia, que no está. Natalia. Realmente el esfuerzo por definir esta cuestión sobre trabajo a domicilio, trabajo remoto y teletrabajo, desde el punto de vista estadístico, digamos, son hipótesis basadas en hipótesis que maneja la OIT, digamos, ¿no? Pero es una construcción en base a las estadísticas disponibles y a la reflexión sobre eso. La verdad que es un aporte notable. En el caso del trabajo del grupo de Federico, Daniel, Lara y bueno, alguien que se fue. Vladimiro, ahí está. Vladimiro. Sí, no, realmente entiendo el argumento. Uno siente que fue poco, la sociedad siente que fue poco el aporte estatal. Digamos, basta ver resultados electorales, digamos. Pero de todas maneras, el hecho de haber hecho, no bonos, transferencia directa, ¿no? El IFE eran transferencias directas. Con respecto al pago de salarios, el Estado depositaba en la cuenta de los trabajadores. La plantilla la pasaba a la empresa. Eso además se generó un escándalo porque en muchas empresas grandes, sobre todo, tienen a sus propios accionistas como asalariados, con lo cual el Estado estaba pagando salario a los accionistas, digamos, ¿no? Hay una confusión normativa muy notable. Pero realmente, digamos, fue poco, pero lo que pasa es que fue un giro enorme con respecto al tipo de modelo socioeconómico en el cual estábamos metidos en los 4 años previos, digamos. Esto me parece que es importante. Y seguramente es insuficiente. Y con respecto a nuestro colega peruano, realmente es muy significativo toda la presentación, en el sentido que en todos los países todos han enfrentado la obligación de definir estas cuestiones. Me impresiona mucho cómo las definiciones en Perú fueron directamente normativas, fueron resoluciones del Ministerio de Trabajo, ¿no? En general. Ajá, sí. Una fue del Ministerio de Trabajo para lo que es el trabajo remoto, y en tanto que lo que es el teletrabajo, eso fue por una ley. Por una ley, o sea, por el Congreso, digamos. Ajá, por el Congreso de la República, el Parlamento. Ajá. Bien. Bueno,
Y por otra parte, bueno, con respecto a la evolución de la PEA, de la actividad económica y demás, en realidad estamos todos muy ansiosos para ver cómo sigue la película, porque en realidad no ha habido ningún trimestre. Entre el segundo trimestre y el primero parece haber habido una especie de tensión, pero hubo una modificación fuerte en la cuestión de los ingresos, en relación con ese tema de masa versus estratos que les planteaba. Estoy pensando en voz alta sobre estadísticas que leí rápidamente hace una semana, digamos. Corríjanme si digo cualquier barbaridad. Pero realmente yo aprendí muchísimo y voy a leer concienzudamente los trabajos, así que para informarme más, y seguramente les escribiré para seguir haciendo preguntas. Y aparte, bueno, con respecto a los colegas que están trabajando en la EPH, en INDEC y demás, la verdad, les agradecemos esa capacidad, digamos, de no solo elaborar estadísticas, sino analizarla y estar buscando conceptualizar y comunicar al pueblo, digamos, este tipo de hallazgos. La verdad que se los agradezco. Bueno, creo que llegamos... Nosotros agradecemos la posibilidad de presentar, ¿no? Porque trabajamos un montón con estas cosas y a veces esto como que cuesta un poco más, así que no, creo que, digo, hablo en nombre mío, pero creo que también de mis compañeros y compañeras agradecemos la disposición, la generosidad en la escucha y... Sí. Sí, coincidimos, y el espacio ideal también la jornada y este espacio de debate y discusión que por supuesto que es muy importante. Estamos de acuerdo. Sí, por acá también agradecer y también plantear esto, digamos, nosotros por lo menos no hablo por todo el equipo, estoy hablando por mí, pero tal vez por algunos compañeros también, nosotros no somos académicos, no estamos en el mundo de la investigación, y entonces venir a estos foros, poner en discusión algunos documentos, son como los lugares de espacio de encuentro, digamos, con lo cual es el lugar uno de los lugares de donde uno se alimenta, ¿no? Para volver a la actividad técnica, ¿no? Bueno, nosotros nos alimentamos todo el tiempo de los números que ustedes producen. Así que, si además reflexionan, yo creo que hay mucha capacidad de reflexión. Bueno, muchas gracias. Creo que esperemos volver a vernos pronto. Con Daniel, pero seguro el fin de semana. Bueno.